Bueno, vamos a comenzar con la última mesa, la que cierra con broche de oro este evento. Es un honor para mí presentarles a dos grandes figuras mexicanas, Paco Ignacio Taibos II y Javier Sicilia, quienes me han pedido que no los presente curricularmente. Creo que sabemos que son ensayistas, narradores, periodistas. Además, Sicilia es poeta y activista, y mejor les damos la palabra para que empiecen a dialogar entre ellos. Va. Según el Centro de Investigaciones sobre Asesinos Seriales de Cuántico, el libro más leído por los asesinos seriales es la Biblia. No debería sorprendernos para nada. Pero lo que me tiene inquieto últimamente es que eso descalifica a Peña Nieto, porque la leyó pero no toda. Entonces no sé si hace falta que la hayas leído toda para que te califique, o si una respuesta como la de Peña Nieto, la de la Biblia, pero no toda, lo califica. Cuando detuvieron a Pablo Molinet hace 20 años, adolescente detenido en Guanajuato, acusado de haber asesinado a su sirvienta, la integración del expediente policiaco era fascinante, mezclaba todo, una serie de pruebas falsas, incoherentes, y junto a esto hablaba de que tenía una silueta pintada en un colchón a la que le daba puñetazos, y una serie de libros que la policía judicial aportó sus títulos como testimonio de cómo te podías volver asesino de tu sirvienta a partir de la lectura. Los libros incluían El llano en llamas de Rulfo. La razón para que lo incluyeran era que tenía una Catrina en una de las viejas portadas que se hicieron, lo cual para los judiciales les pareció motivo sólido y suficiente como para pensar que había influido en la ideología del joven asesino de sirvienta. Y los otros eran dos novelas mías, lo cual hizo que me viera involucrado en el caso. Toda esta reflexión sobre qué leen los que matan y si influye en la manera de matar o en la manera de criminalizar la vida, lo que leen, pareciera como absolutamente aleatoria y absolutamente intrascendente. Tengo la sensación, después de haber leído varios expedientes judiciales, que la mayoría de los ejecutores, no los cocinadores del gran crimen en México, son analfabetas funcionales, no leen. Por lo tanto, la influencia, y estiro un poco el hilo a riesgo de jalarlo demasiado, la influencia de la literatura en la producción criminal debe ser mínima. No sé, Althusser leía mucho y le puso un almohadazo a su vieja. Quizá ahí haya explicaciones. Mao Zedong decía que el que lee muchos libros se vuelve muy pendejo, pero no alcanzo a encontrar esta conexión. Más bien habría que buscarla por el otro lado, que si la literatura opera como reflejo voluntario, involuntario y a veces accidental de una sociedad, registra el hecho criminal. Y lo registra continuamente. Y lo registra porque no hay de otra. Pero además, en muchos casos, sociedades colocadas en el límite, donde la violencia es un continuo, una constante. Y no me refiero solo a la violencia física, la herida, el asesinato. Me refiero a otras formas de violencia, el abuso verbal, la doble moral, la mentira, el fraude, el engaño, la apropiación indebida, la ausencia de defensa, la impunidad de los criminales, permanecen como material de registro. Cuando hace muchos años vi una película que se llamaba The Wild Bunch, La Pandilla Salvaje, de Peckinpah, no sé si la recuerdan, y me dejó muy impresionado después de haberla visto, porque Peckinpah había logrado, no sé si la recuerdan, es un western, no,
ustedes chinga, ¿de qué generación son, man? Todos los referentes culturales que uno puede usar para comunicarse los tienes diluidos ya, ¿sí? Tendré que ponerle notas de pie de página a prácticamente todo lo que diga, incluido quién es Mao Zedong, ¿no? O Althusser, y la historia del almohadazo, su vieja, que es real, no es ficticia. Pero bien, dejando la nota de pie de página de la nota de pie de página, la película era brillante y tenía 15 minutos de violencia pura. Entran en un pueblo repleto de mexicanos ojetes y empiezan a matarlos, la pandilla salvaje. Y los caballos volaban a través de vidrios rotos, el giro del humano al evadir el escopetazo y ladearse para que no le diera, y al mismo tiempo sacarle las tripas de una doble descarga a otro. Todo era estética de ballet, de una fuerza tal que lo volvía fascinante, lo volvía un ejercicio de juego estético. Y lo terrible es que uno, cuando terminaba de ver la película, después de un buen rato, de dejarla reposar y dejar que las neuronas se reorganizaran, decías, ¿qué está pasando aquí? ¿Se está sublimando la violencia como propuesta? Y uno pensaba en sí mismo como creador, como narrador, y decía, no corres el terrible riesgo de convertir la violencia en algo extraordinariamente apasionante, divertido, atractivo, intrigante, inquietante, que te construya una relación con el lector que lo obliga a leer al borde del asiento y en esa medida lo capture. No hay pues una estética de un tratamiento banal de la violencia. Yo tardé en descubrir que hay diferencia entre los búlgaros, que son de Bulgaria, y los bulgares, que son de los pinos, ¿no? Este matiz aparentemente intrascendente, pues es central, man. Andreyev decía, lo peor del horror es que no hay horror. Y la frase es brutal. Lo peor del horror es que se banaliza, se cotidianiza y se disuelve, desaparece, forma parte del escenario de lo normal y lo natural. Paloma, mi esposa, le gusta muchísimo contar una anécdota, que es, va cruzando la calle Nuevo León y se encuentra a dos patanes viendo las páginas dobles centrales de alerta o de alarma de uno de los periódicos de nota rojísima. Y el titular es, le dio 74 puñaladas y la mató. Y entonces los dos cuates están leyendo y comentando las fotos. Y el comentario final de uno de ellos es, puta, lo debería tener bien harto este güey, esa vieja, ¿no? Para meterle 74 pinches puñaladas, debía estar hasta la madre de ella. Sonrían, chinga, porque no es para menos. Es que si no te ríes, ¿qué haces? Si el antídoto, el sentido del humor no se convierte en un escudo contra un nivel de barbarie como este, bien harto lo debería tener. Y por eso le metió 74 puñaladas. Reflexionaba seriamente el que algún día le meterá 74 puñaladas a la suya, pues, ¿no? Cuando lo tenga bien harto. Antes no, antes se limitará a golpearla, a pegarle con la plancha, a humillarla, a violarla, ¿no? Es cosas menores, entre comillas. Entonces, esta desaparición del horror invitaría a aquel que hace testimonio y registro de la sociedad en la que vive a desbanalizarlo, ¿no? A contarlo de tal manera y en tal intensidad que plantee un problema de una aversión, que remoralice el problema de la violencia para colocarte en una perspectiva contra él. Y simultáneamente todo esto está mezclado. Soy de los que cuando nos entrevistan preguntándole, ¿usted está a favor de la pena de muerte? Dice, sí, yo sí estoy a favor. O sea, dígame dónde hay un botón que si yo aprieto se mueren todos los que participaron en los juicios de Nuremberg y que fueron los autores del holocausto nazi contra judíos, gitanos, socialdemócratas, homosexuales, comunistas. ¿Y dónde está el botón? Yo lo aprieto. Dígame, ahí botón yo aprieto, no tengo problemas. Y sin embargo coincido con Chester Himes cuando dice, nomás no le des a un ciego una pistola, pues, ¿no? O sea, no pongas en manos de un Estado incapaz de construir ni siquiera un remedio ridículo
vergonzante de justicia, no le pongas en sus manos la pena de muerte. La pena de muerte además resulta un tipo de ajusticiamiento que genera un hecho irreparable, ya no vuelve el que mataste, no hay posibilidad de revisar. Pero esta contradicción de, por un lado, abominar la violencia y sentirme comprometido como escritor a desnudarla para enfrentarla, está íntimamente ligada a que creo que, sin embargo, la violencia desde abajo se justifica. Es como si de repente me preguntaran, oiga, ¿usted está en estos momentos a favor de la lucha armada en México? Y yo respondo, no. Me parece que en estos momentos sería terrible desatar un proceso para sacar a estos canallas de los pinos por la vía de la lucha armada, donde se mezclaría el narco y donde nosotros pondríamos otra vez a los muertos, ¿sí? Y un montón de jóvenes enloquecidos y alucinados darían una batalla frontal contra torturadores, soldados, policías entrenados, mezclados con el narco, etcétera, 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 etcétera. Y sin embargo, a la pregunta de, ¿usted cree en el derecho histórico de la lucha armada? Y la lucha armada es una expresión terrible de la violencia, es un pueblo en armas, coño, ¿sí? Y uno diría, sí, porque no creyera en él, ¿cómo me enfrento a Hidalgo y la decisión de acabar con la colonia y buscar la independencia y la justicia social por el camino de las armas? O cómo me pongo frente a un personaje que he dedicado 4 años de mi vida a trabajar sobre él, como Pancho Villa, que asume el problema de la violencia como la única manera, primero de derrotar al porfirismo y luego de derrotar a Victoriano Huerta y el sangriento golpe de Estado en el que asesina a Madero. Entonces, vive uno en medio de estas contradicciones, ¿no? Y trata de trazar una línea serpenteante, dando respuestas a cada cosa en particular, pero al mismo tiempo regresa sobre el fenómeno de la escritura. Y una vez y otra vez te topas con los fenómenos de la violencia. Y si, como yo, practicas, además de la historia, que es el cúmulo de todas las violencias, ¿no?, practicas la novela policíaca, pues más todavía. Ya de vez en cuando dices, quiero una novela policíaca en la que no haya un solo muerto, chinga. Y el peor herido es porque fue al podólogo y se le escapó la tijera al güey y le cortó un pedazo de un dedo. Y esa es la herida más pinche que hay en toda la novela. Y la única sangre que se ve es la sangre de la menstruación de la mamá de una personaje adolescente, que además es intrascendente, no tiene mucha razón de ser y es de paso. Y dices, ah, carajo, y estoy en México y ¿cómo la cuento? Y entonces tienes que hacer maromas por todos lados, porque la violencia te aparece como una concurrente a la historia de este país una y otra vez. Dicho de otra manera, estoy en la conferencia equivocada tirándoles el rollo equivocado, porque no tengo posiciones de principio en términos globales, cerrados. Tengo posiciones matizadas respecto a un problema y otro. ¿Debe la literatura asumir la violencia? Sí, debe asumirla. Forma parte del catálogo de la sociedad. Debe asumirla de manera no gozosa, no estetizante, ¿sí? Y al mismo tiempo, ¿por qué renunciar a la estética? ¿Sí? ¿Por qué rehuir las necesidades estéticas que te plantea la novela? ¿Está usted a favor de la pena de muerte? Sí y no, depende. Pues qué pinche respuestas son estas. Parece de Barbie panista, diputada encuestada sobre qué sabe sobre la reforma energética, ¿no? Y si leyó la ley, y te va a decir, la ley, sí, ¿cuál ley? Sí. Está uno colocado frente a un cúmulo de ambigüedades. ¿Dónde está? Entonces quizá los puntos donde te agarras y te aferras. Está en, como dijo Monsiváis muy bien una vez, ¿usted de qué lado está? Y él dijo, yo siempre del lado de las víctimas. Lo cual es sabiduría profunda, chinga, ¿no? Porque te permite colocarte siempre del lado de los agraviados, siempre del lado de los indefensos, siempre del lado de los que sufren la impunidad del poder. Y frente a esto te vas matizando todos los estados de violencia o no violencia. Y eso para empezar. Bueno, ahí te va la pinche pelota. No, pues ya me chingó, ya yo no tengo nada que hablar. No, es decir, decía Paco Ignacio, hablaba de la Biblia como parte de una lectura que seguramente han tenido muchos asesinos, ¿no?, incluyendo, aunque la haya leído fragmentariamente, nuestro señor presidente, pues, ¿no? Y tiene atenco
entre varias cosas sobre sus hombros. Pero bueno, realmente la Biblia no, si uno la ve en serio, con excepción del Nuevo Testamento y de algunos otros libros, pues es la historia del crimen, ¿no? De todo tipo de crímenes, ¿no? La Biblia es tremendamente brutal cuando uno la lee en serio, ¿no? Incestos, violaciones, asesinatos, guerras, todo está allí de una forma descomunal, ¿no? Pero bueno, el tema bueno, es, como dice bien Paco Ignacio, ambiguo, complicado, ¿no? Porque también dicen es que la literatura puede cambiar una sociedad, si la gente leyera podría ser mejor. Pues uno dice sí, pero también uno dice no, ¿no? Puede provocar una catarsis sana, sí, pero también puede crear una catarsis insana, ¿no? Puede darle, y no es culpa de la literatura, es quién es el receptor, ¿no? Te puede verdaderamente hacer una catarsis insana y elevarte moralmente frente a un libro muy, muy violento, tremendamente cruento, y sin embargo a otro le puede dar las peores ideas para hacer crímenes. Depende de quién está del otro lado del libro. Lo sabemos, los nazis, y muchos de los nazis no eran seres incultos, tenían una profunda cultura, algunos de ellos eran espléndidos pianistas, tocaban a Bach o tocaban a Schubert y convivían con el exterminio diariamente. Y tú dices, bueno, ¿y cómo llegaron allí? ¿Cómo esta civilización alemana que dio a Goethe, que dio a los románticos, que dio a Bach, pudo llegar a esos niveles de barbarie y convivir en la mente de estos salvajes con los crímenes, con los asesinatos? La gran incógnita del poeta Paul Celan, ¿no? Que trata, que su madre le enseña, o él nace en un lugar muy extraño, la Bucovina, que estas franjas que están en Europa, que un día amanecían en posición de la Unión Soviética o de Rusia, y el otro en Alemania, y todo esto. Bueno, en esa zona, pues nace Paul Celan, uno de los grandes poetas de la lengua alemana, y su madre, bueno, la lengua que se hablaba en ese momento ahí era el rumano, pero viene una tradición judía, aprende el yiddish, además va a ser un gran políglota después, y la madre le enseña, dice, sí, pero por encima del rumano, por encima del yiddish, por encima del hebreo está la lengua alemana, y le enseña a amar esa lengua profundamente. Y esa lengua, esa cultura que le enseña a amar al niño Celan, Ansel, porque es el anagrama, en realidad él se llamaba Paul Ansel y se lo cambia por Paul Celan, al niño Ansel, que queda maravillado y aprende a grados altísimos esa lengua, de repente se voltea y esa lengua y esa civilización que su madre le enseñó a amar, termina en la caterva de animales que fueron, bueno, animales, no, demonios, monstruos, que fueron los nazis. Y esa lengua y esa cultura derivada hasta allá termina por asesinar a su propia madre, a su padre, y a él pues se escapa. Y entonces él realmente se pregunta, ¿dónde se perdió y cómo refundamos el sentido? ¿O qué pasó con el sentido que a mí me enseñaron y que deriva en las atrocidades de los nazis? ¿Dónde quedó el sentido? ¿Dónde quedó la literatura? ¿Dónde quedó la catarsis incluso de toda la reflexión sobre el mal, sobre la violencia que aparece en la literatura alemana como aparece en cualquier otra literatura? El problema es quién está del otro lado del libro o del otro lado del poema y cómo va a interpretar y a vivir ese universo que es parte de lo humano, si lo eleva moralmente o no. Entonces el tema es tremendamente ambiguo y el escritor no puede
evitar, como lo dice bien Paco Ignacio, pues describir y mostrar y expresar el horror, a sabiendas de que otro lo va a leer y quizá va a continuar el horror. No, ¿dónde empieza? ¿Dónde están esas franjas que son franjas ambiguas? Yo recuerdo, como una anécdota, ahorita le paso el micrófono a Paco Ignacio, yo tengo una novela que se llama El reflejo del oscuro. Es la historia de un muchacho, es una historia real, en Alemania, digo, en Francia. Un muchacho que se llama Paul Fesch, un yuppie, un niño bien, en una familia disfuncional. Su padre es banquero. Les cuento rápido la anécdota para ir al fondo de esto, de lo que la anécdota que quiero contarles. Y pues no se hallaba, y un día pues, ya se dobla, tiene una hija por ahí, con una muchacha, el padre no sabe ya qué hacer con él, un día se dobla el muchacho a los 21 años y dice, ¿sabes qué, papá? Quiero irme. Tiene unas fábricas en Tahití, había visto unas pinturas de Paul Gauguin, le fascinaron las zonas de Tahití. Y le dice al padre, bueno, yo sé que tienes unas fábricas allá, quiero irme a Tahití. Y le dice, pues órale. Sí, pero entonces él había hablado con un marino y le dice, sí, pero yo me quiero ir en mi propio velero, ¿me compras un velero para ir a Tahití? Dice, papá, estás loco. Entonces el muchacho se le hace muy fácil sacar la pistola del padre e ir a asaltar a un cambista, a robarlo, para comprarse el velero que ya había visto. Lo roba, lo asalta, lo golpea, huye, lo persigue la policía, se esconde, golpea, hiere a algunos porque se va por el metro y se esconde en una azotea. Y ahí está, y se queda hasta la noche, pero hay un policía que lo anda siguiendo. No ha cejado de seguirlo. Este muchacho baja, cree que ya no hay nada, el policía, la suerte, el azar, quién sabe qué, hace que el policía esté allí a la entrada de ese garage con dos inquilinos, preguntando, siguiéndole la pista, y le dicen, ahí está, este muchacho no trae lentes, es miope, trae un abrigo, trae la pistola enfundada en el abrigo, y cuando le dice que se detenga, el muchacho levanta la mano, tira y con tan mala suerte que le pega en el corazón. Entonces mata al policía y se viene un problema terrible, ¿no? Este policía era viudo, mantenía con el salario de un policía a su hija de 6 años, que tenía la misma edad de la hija que no se hacía cargo, Jacques Fesch, y mantiene a sus padres con el salario de un policía, y este muchacho pues no da pie con bola, las policías se molestan, presionan y terminan llevando a este hombre a la guillotina, ¿no? Porque la guillotina se abolió en estos países civilizados, se abolió muy tarde, la guillotina se abolió en Francia en los años 70, más o menos por la que abolió la horca Inglaterra, que era la pena capital. Bueno, lo ejecutan, el tema es ese, y el tema es la conversión de él, porque tiene una conversión en la prisión, y le deja un diario a su hija muy hermoso, y lo ejecuta. Entonces, a alguien se le ocurrió darle esa novela a presos, moverla entre las prisiones, y me invitan al Almoloya a presentarla. Entonces estaba, Almoloya es el horror, ¿no? Una cárcel de alta seguridad. Y ahí estaba, bueno, pues llegué y estaba todo esto acordonado, detrás de mí había policías con metralletas, y ahí estaba la sala con los presos de altísima, ¿no? Estaba Aburto, en ese entonces estaban los hermanos Cerezos injustamente prisioneros allí, eran la gente culta de ese lugar, matones, bueno, era una fauna inquietante. Yo hablé del tema, del que les estoy contando, esos habían leído el libro, abro la mesa y por allá se levanta una mano, y le doy la palabra y me dice este hombre, me dice, ¿sabes qué, hijo? Tu Jacques Fesch era un pendejo. Le digo, bueno, ¿por qué de eso no trata la novela? No trata de un estado de estupidez y no trata de una conversión, de un... No.
ese güey se vendió barato. A ver, esa entrada en el metro, ¿cómo lo agarras? Un pendejo. Y empezó a hacer una apología de la estupidez de que lo atraparon. Yo le pregunto al muchacho que estaba conmigo, que era el que llevaba las actividades culturales ahí en la prisión, y digo, ¿y quién es? Y me dice, no, güey, es un gatillero, no me acuerdo qué narcotraficante. Me dice, no, para agarrarlo, desplegaron un ejército de 100 policías porque se apertrechó en una casa con unas metralletas y no había manera de agarrarlo. Lo agarraron. Entonces, en la lógica de este tipo, no estaba leyendo el libro, estaba leyendo lo que le correspondía a esta mentalidad cerrada. El tema no era lo que estaba en el libro, el tema para él donde se focalizó era la huida, el crimen y la huida, no más. Una anécdota que hace posible toda la novela, pero que no es la central. Yo no me centré. Entonces sí, puede haber temperamentos en donde el diálogo es con la violencia y cómo hacerla o reproducirla o superarla, ¿no? Es bronca del novelista, es bronca de la novela. Chilena Paco Ignacio Taibo, como estaba acotando, y en sus novelas policíacas se le ocurre a alguien hacer lo que sucede con uno de sus personajes, es culpa de Paco Ignacio. O es culpa del que está atrás. Y ese que está atrás se formó verdaderamente en un universo de profundidad y delicadeza literaria, de finura, de lo que está detrás de una literatura, que no, una gran literatura no se construye con buenos sentimientos, se construye con cosas muy terribles. No se le formó en la lectura, quizá se formó en un ambiente de violencia, es decir, pero la literatura debe de seguir estando allí, ¿no? Yo quisiera hablar después de otros temas relacionados con esta ambigüedad y con la violencia que termina a final de cuentas por destruir el sentido y el significado, y frente a la cual a veces, como en mi caso, un autor se enfrenta y decide mejor guardar silencio. Sí, pero bueno, ese es otro tema. Ahorita creo que el tema que citó muy bien Paco Ignacio es el tema de esta ambigüedad, de esta tremenda ambigüedad. Yo siempre tuve dudas profundas sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra. Me parecía un acto de absoluta injusticia. Que se hayan chingado a los sodomitas, pues bueno, por andar de sodomitas, su nombre lo explicita, pero ¿qué chingados perversión tenían los gomorritas para que se los hayan chingado también? Debía ser una perversión novedosísima, porque en el catálogo de perversiones humanas no aparece el gomorrismo, ¿sí? Si alguien tiene información al respecto, me gustaría que me la transmitiera para saber qué tan feo era andar de gomorrita por el mundo, para que te destruyan hasta las cenizas y siembren de sal el suelo de tu ciudad. Esa es una. Segunda, estábamos en una manifestación, ya ni recuerdo cuál, porque estuvimos en todas a lo largo de los últimos 50 años, y entonces de repente un chofer de un camión de la Coca-Cola comete la terrible imprudencia de dejarse atrapar en medio de la manifestación. O sea, avanza los 20 metros que no debe haber avanzado y queda atrapado. Yo venía marchando con los compañeros del CCH Oriente, que es con los que suelo marchar porque son los que más ruido hacen, y traían batucadas y poca madre. Es el elemento festivo indispensable si quieres pelear el Estado mexicano. Y entonces el grito de la plebe fue ¡Chesco! Y avanzaron sobre el camión. Yo iba ahí metido en la bola y vi la cara del chofer. La cara del chofer retrataba una serie de cosas. Retrataba, ya me chingaron, me los van a cobrar a mí, ¿sí? Y me van a correr. Y entonces, dotado de un momento de grandeza, uno no tiene muchos momentos de grandeza, tiene pocos momentos de grandeza en su vida. Dotado de un momento de grandeza, me trepé al camión.
Y les tiré un rollo a los compañeros orientales que están ahí abajo diciendo, quietos, ¿a dónde van, chinga? Si se chingan los refrescos, se van a fregar al chofer. Pero además nosotros no somos ladrones. Los ladrones están en los pinos. Nosotros somos el movimiento. Total que en mi momento de grandeza me salió tan a toda madre el discurso que devolvieron los refrescos. Acto inusitado en este país. ¿Sí? Y dominaron a la barbarie. Y seguimos la marcha. Dejamos, además, le abrimos al camión, porque no estábamos seguros, detrás de nosotros venían los de CCH Sur y a lo mejor no eran tan civilizados como nosotros. Le abrimos al camión para que huyera, mientras el chofer, pálido absolutamente, de ese color con el que palidecen los mexicanos, que son muy morenos, que es color ceniza, ¿no? Hacía así con la mano. Y la raza le aplaudía, chinga. Ay. Esto quedó grabado profundamente en mi vida, porque, y lo dicho, uno no tiene muchos actos heroicos en su vida, ahí cada 10 años te avientas uno y con suerte. Pero quedó muy grabado porque siempre venía a mí la misma reflexión, que es, nosotros somos la civilización, ellos son la barbarie, y tiene que ver con el problema de la violencia. Tiene que ver porque cuando la literatura irrumpe en el terreno del debate civilización o barbarie, irrumpe continuamente. ¿Sí? Estás contando la historia de un parque en La Habana a las 3 de la madrugada. Y a las 3 de la madrugada el parque está mal iluminado porque la iluminación nocturna habanera es muy mala por problemas económicos. Y entonces de repente ves parvadas de adolescentes secundarianas con minifalditas color mostaza, ¿sí? Recorriendo el parque. Y tú que vienes de la Ciudad de México, dices, ay güey, ¿qué es esto? No las van a matar a todas en los próximos 15 minutos, secuestrar a 8, violar a 5, molestar. Y entonces interrumpes a las adolescentes y dices, ¿de dónde viene? Pues resulta que te cuentan una extrañísima historia, que es que en su escuela, un preu en La Habana, tiene un laboratorio de física y química nada más, y son 22 grupos, entonces una vez cada 2 meses a un grupo le toca el turno de la madrugada, de la noche, la madrugada de 12 de la noche a 3 de la mañana. Y entonces, bueno, y ven como absolutamente normal estar solas minifaldeando, recorriendo un parque a mitad de la noche sin luz. Uno viene del DF y el DF es un lugar afortunado. No te quiero contar si vinieras de Monterrey o de Tampico o de Morelos, donde las cosas han vuelto color hormiga cagona, ¿no? Y entonces uno dice, carajo, esto es civilización. Y luego indagas y sabes, índice de violaciones, y descubres que los cubanos hace 25 años establecieron pena de muerte por violación con violencia, y que han fusilado en los últimos años unos 25 violadores con actos de violencia, no más, no son muchos, ¿no? Fusilados. Y entonces tú colocas ante el dilema moral, estás en contra de la pena de muerte, pero, chinga, el triunfo de la civilización al permitir que a las 3 de la mañana pasen tranquilas por un parque cientos de adolescentes, ¿no valen los 25 fusilados? Bueno, la literatura lo que tiene que hacer es tomar esto y contarlo. No resolver el dilema moral tuyo. El tuyo te lo tragas, te lo comes y vives con él, pero transmitírselo al lector. Contar la historia de tal manera que el lector se encuentre frente a las preguntas, no frente a las respuestas. Cuando la literatura se vuelve pedagógica, se vuelve horrible, porque pretende conducir la lectura por los caminos de la hipótesis comprobada. Cuando la literatura es francamente buena, lo que se propone es generar las preguntas, generar las dudas, a partir de la construcción de una información en el terreno de lo sentimental, no en el terreno, bueno, no solo en el terreno de lo formal, sino también en el terreno de lo sentimental. De tal manera que tienes que entrarle a los temas de la violencia, tienes que hacerlos tuyos, tienes el imperativo moral de hacerlos tuyos, pero la única manera de entrarles es contándolos, y contándolos sin hacer concesiones estéticas, porque si no vuelves a la violencia el ballet Romeo y Julieta, ¿sí? Y le haces invitador al adolescente a practicarla y a vivirla, ¿no? Y al mismo tiempo con la suficiente solidez para no estigmatizarlo de una manera simplista y dejar fuera la sensación
de lo que está pasando. Uno se coloca frente a la literatura a partir de los dilemas, no de las certezas. Y uno escribe a partir de las dudas y no de las sapiencias, ¿sí? Aunque traigas un montón de sabidurías adquiridas, agregadas y de una notable certeza. Yo vivo desde hace mucho tiempo sabiendo que el demonio mora entre nosotros. No soy un creyente, ni mucho menos. Yo soy ateo desde los 5 años, chinga. Cuando supe que no se podía fumar en las iglesias, dije yo, ni madres, ¿no? Y que no iban a repartir los bienes del Vaticano, pues menos. Entonces, pero sin embargo sí creo en el demonio. El demonio como la encarnación de un mal basado en el desprecio absoluto por la otredad, por los otros. He estado buscando elementos de reflexión. La literatura buena hace sociología instantánea. Entonces he estado preocupándome por qué todos los carros que he visto últimamente de diputados, y he visto muchos porque he estado bloqueando la Cámara de Diputados y el Senado, ¿sí? Todos traen los vidrios tintados. Y entonces la pregunta es, ¿usan carros con vidrios tintados para que no los veamos o para que no nos vean? Y yo creo que esas son las preguntas de la literatura. Yo te preguntaría, ya tras el tema del mal, o sea, de la violencia es el tema, los temas del mal. Yo creo que un gran escritor, un buen escritor, que no escribe con buenos sentimientos, no debe de escribir con buenos sentimientos. No lo digo yo, incluso lo dice un autor católico, Muriac, ¿no? un gran narrador. Si tú describes tú, Paco, que has escrito mucho literatura policíaca, cuando escribes y cuando describes los sentimientos y las emociones y las razones, si es que puede existir razones, ¿no?, de un asesino, tú tienes que vivir y pensar, bueno, no vivir, vivir internamente y pensar y sentir como un asesino. Yo imagino a Dostoyevsky escribiendo Crimen y Castigo, ¿no? Es decir, en la piel y en el cuero y en el alma de este asesino monstruoso y en sus razones ilógicas. Pero ese es un tema fundamental. Si no, yo creo que si el escritor no vive así, pero está en una altura moral que sobrepasa la experiencia misma de sus personajes, terminaría mal, ¿no? Pero tiene que vivirlo así. Bueno, es una pregunta que yo te hago, que le haría a Dostoyevsky, que le haría al de A Sangre Fría, ¿cómo se llama? A Capote, que Capote se la pasó muy mal, siguiendo y viviendo y pensando como estos asesinos y visitándolos, terminó muy mal, no tenía una gran altura espiritual como para sobrevivir a las dimensiones a las que tuvo que bajar para describirnos A Sangre Fría. Es un tema fascinante también, porque es el tema de que el autor no necesita tener una altura espiritual muy fuerte, porque no puede salir incólume de estas historias cuando habla de la violencia. No sé, Paco, es una pregunta. Sí, no, en la literatura he tratado de evadirlo por la vía de que lo que llamaría los personajes del demonio son personajes secundarios y en general son los desfacedores de entuertos los que llevan el mando. Pero la vivencia del síndrome de Estocolmo para el escritor es cabrón. El síndrome de Estocolmo fue bautizado así a partir de definir la relación entre una secuestrada y sus secuestradores, en la medida en que poco a poco y en la convivencia diaria va adquiriendo la perspectiva de los que la secuestraron. Bueno, cuando escribí el libro El Che, viví con el Che 3 años. Viví ahí y entonces, y además en un mecanismo típico del proceso de creación, que es, te metes dentro de su cabeza y dices, ¿qué está pensando? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? Luego te sales y lo cuentas, entras y sales. Y es un pinche baile esquizofrénico, cabrón. Y cuando terminé el libro, pues terminé dañado, con obsesiones, con miedos, con neurosis. El Che me perseguía, me ponía a construir escuelas
y a poner ladrillitos después de trabajar jornada de 14 horas escribiendo el libro, y ahí estaba el Che diciendo, no, ese ladrillo está mal puesto, pinche Paco, ¿no? Acaba contigo. Y entonces sí produces un mecanismo de interiorización muy fuerte. Por eso, cuando hago historia narrativa, no jamás haré un personaje. Alguien dijo alguna vez, debías hacer una historia chingona de Victoriano Huerta. Y dije, no, esa es la tu mano. Yo ya bastantes muertos vivo con ellos, no le entro. Y nunca he tomado personajes que me desagradan, solo personajes que en principio me agradan mucho, me interesan mucho, porque me conozco y sé que te metes en un pinche infierno. Cuando Fabricio Mejía Madrid escribió El Díaz Ordaz, yo le dije, ¿qué se siente, güey? Y me dijo, aquí entre tú y yo, de la chingada. A fuerza de estarme metiendo en el personaje, de la chingada. ¿Sí? Personaje sórdido, torvo, que nunca dijo una verdad en los últimos 40 años de su vida, ¿no? Lleno de dobleces, ¿no? Y es un fenómeno cabrón. En el caso de la novela policíaca me salvo porque tomo distancia respecto a los personajes más nefastos y me río un poco de ellos. Me gustan personajes como la ex esposa de un presidente que decide robarse un pectoral azteca y irse a Madrid. Esos personajes me gustan porque forman parte de la lógica nefasta del sistema. Pero no interiorizas en ellos lo suficiente como para que te capturen. Por lo menos yo. La salud mental de un escritor es algo, todos ustedes lo dan por sentado. Ay, qué simpáticos son los escritores, que a toda madre, y qué inteligentes. Y Andreu Martín, que es un brillante narrador de Barcelona, decía, no, yo lo tengo muy claro. Yo no voy al psiquiatra porque escribo novelas, si no me la viviría ahí. Pero yo lo tengo más claro, yo escribo novelas para no tener que ir al psiquiatra. No es un mundo de estabilidad, estás viviendo continuamente con una tensión autocrítica y ser escritor mexicano está de la chingada. Está de la chingada. Giri Prohaska, el director de La Linterna Mágica, me decía una vez, yo quiero ser mexicano. Y dije, no mames, güey, yo quiero ser checo. Dame las llaves de tu casa, te doy las de la mía. Qué pinche chiste hayas, ¿sí? En que vas camino a Acapulco con tu esposa y tus sobrinitos de 5 años y de 5 cabezas en un puente, carajo, ¿no? ¿Qué placer puede haber en eso? No dice, pero tú tienes una historia todos los días, nomás abres el periódico. Yo dije, órale, aquí están las pinches llaves, güey, cambio sin ver, ¿no? Vivía en Maná Estrana, el barrio más bonito de Praga. La última vez que hubo un muerto ahí fue porque uno se empedó en exceso, cosa que hacen los checos todos los días, pero se le olvidó salirse debajo del puente, ¿no? Y se murió de frío, ¿no? Uno no quiere las sociedades de la violencia, no las quieres para nada, son una aberración, chinga, y vivimos en México en una profunda aberración. Sí, yo pienso en... Hay una novela que no pude ni siquiera terminar, no sé si la leíste, Paco, se llama Las Benévolas. Las Benévolas. No, es monstruosa, ¿no? Pero déjate eso, el horror. Yo no pude convivir con ese horror. Es decir, y después me encuentro, porque yo la empecé a leer, no la leí, no la acabé precisamente por la apología terrible del horror. Y después me sucede lo que me sucede. Y lo que yo voy recogiendo a lo largo de este país es el horror. Historias, muertos, desgarrones. O sea, el enfrentamiento personal con el mal, en el caso de mi hijo, y el enfrentamiento constante con ese mal que está allí diseminado en las historias de las víctimas, en las historias de los desaparecidos, no nos las cuentan, pero las familias nos están contando a través de su sufrimiento, de la angustia. En la mesa pasada se habló del horror, del hueco, son todos los desaparecidos. Y cuando uno ya llega a tocar estos extremos, yo como escritor, particularmente como poeta, llega un momento en que digo, ya no hay sentido, no se puede seguir narrando ni escribiendo una chingada. Porque el horror, llegamos a filos muy complicados, las dimensiones del mal no pueden narrarse. Y mi reflexión
me ha llevado a reflexiones profundas sobre la palabra. La palabra es vida. Y la palabra es el mundo del ser humano. Helen Keller, que sabía de lo que hablaba, porque era ciega, sorda y muda, y construyó, gracias a Anne Sullivan, un sistema de comunicación que le permitió habitar el mundo humano. Decía, perder la vista es alejarse del mundo de los objetos. Perder la palabra es alejarse del mundo de los seres humanos. El mundo, decía Paz, sintetizando pues siglos de pensamiento literario, filosófico y filológico profundo. El mundo está hecho de palabras. Nuestro mundo está hecho de palabras. Las palabras distinguen, las palabras dan sentido, las palabras son vida. No en vano las tradiciones y las grandes tradiciones religiosas, y hablo del judeocristianismo, dicen que Dios crea mediante la palabra. Uno recorre toda la Biblia y la palabra tiene un contenido de vitalidad y de presencia creadora, ¿no? Y termina con una cosa, con una incógnita, y la palabra se hace carne. La palabra vibra en la carne de un ser humano, la palabra vibra en la carne de cada ser humano. Bueno, eso dice ese largo libro escrito a través de siglos, de milenios, que es la Biblia. Hay otras tradiciones que siguen hablando de la palabra como creadora. Y yo siempre he dicho, a mis alumnos siempre les digo, a ver, si un árbol cae, es casi un koan japonés, y no hay nadie que diga que ese árbol cayó, el árbol cayó o no cayó. Y no cayó, y sí cayó, pero para que se cumpla ese acto pasivo como activo, necesita una palabra, un testimonio. La palabra crea el mundo, la palabra lo hace, la palabra es vida. Entonces, narrar o llegar a... La muerte no puede ser narrada, el horror no puede ser narrado, en sus grados cuando uno lo ha vivido, no cuando lo ha vivido ya no hay palabra que alcance. Y atraerlo a la palabra es una reflexión personal, es darle justificación. Algo que no soporto de mi tradición cristiana y que creo que planteó mal el argumento y nos ha hecho mucho daño, es saberle dar una justificación a la muerte de Cristo, al asesinato de Cristo. Es que Dios lo permitió, puta madre, ¿no? Ya le dio el argumento al mal. Es que lo hizo para la salvación del... Ya le dio el argumento al mal, ya le dio el argumento a la violencia. No, el asesinato de Cristo hay que rebelarse contra él, porque hay que rebelarse contra cualquier asesinato de cualquier inocente y de cualquier excluido y de cualquier jodido, como ha sucedido a lo largo de la historia. Como lo dijo también Paco Ignacio Taibo, hay que estar del lado de las víctimas. Y cuando uno está del lado de las víctimas es no. Y no se puede narrar, no se puede justificar. Yo me imagino, recuerdo cuando Illich participa y escribe un articulito muy bonito, Iván Illich, un gran filósofo, para poner los pies a página que dice Paco Ignacio, ¿no? Para mí uno de los grandes del siglo XX, que vivió aquí entre nosotros en Cuernavaca. Participa cuando estaban poniendo los cohetes Pershing en Alemania, ¿no? Para defenderse, las armas atómicas, tema que hemos dejado a un lado, pero que ahí sigue, a pesar de que acabó la Guerra Fría, ahí está el tema del nuclear. Entonces, los manifestantes ya no hablaban, marchaban en silencio, como se marchó en 68, en silencio, como marchamos nosotros cuando vinimos a la Ciudad de México, pues ya no hay palabras que alcancen. Porque discutir, y Illich pensaba, ¿por qué tengo el derecho al silencio? Porque no se puede hablar, porque argumentar contra un arma genocida es darle carta de naturalización. Porque argumentar
o discutir si los campos de exterminio nazi o los gulags soviéticos o el Guantánamo norteamericano es legítimo o no legítimo, es darle cabida al mal. Frente al mal, yo llego a esa conclusión. Frente al horror, lo único que queda es el silencio. No. El silencio en una sociedad parlanchina como la nuestra, en una sociedad donde todo el mundo habla, no hay cosa más vieja que el Twitter de hace 2 minutos, que todo el mundo habla. Los sales a la calle y todo habla, ¿no? Los espectaculares, prendes la radio y hablan, y tu compañero habla, y la otra habla, y yo aquí estoy hablando, y hablamos. Parece que el silencio es negativo. El silencio es, bueno, hay niveles del silencio, pero no voy a entrar ahí, ¿no? Porque hay muchos niveles del silencio. Pero este silencio al que me refiero, o el silencio que está detrás de la palabra, porque es el reverso de la palabra. La palabra nace del silencio y vuelve al silencio para recoger los significados. A mí por eso me gusta mucho la lectura, porque me obliga al silencio. Para escuchar la voz del autor, uno tiene que callarse y dejarlo hablar. A nuestra sociedad nos hace falta oír, hacer silencio para escuchar el significado. Pero cuando una sociedad llega a degradarse tanto, las palabras ya no funcionan para salvarla, lo único que queda es el silencio. No. Es la gran pregunta de Paul Celan, de este poeta, de alguna manera. O la gran frase de Adorno, a la cual de alguna forma polemizó Paul Celan con él. Adorno dijo: después de Auschwitz no se puede escribir poesía. ¿Por qué? Es un acto banal, es un acto de justicia. Paul Celan dice: sí se puede escribir, y se avienta. Vamos a redignificar y resignificar el lenguaje que degradaron los nazis. Vamos a resignificar y darle significación vital a lo que se volvió muerte sin sentido, horror. Vamos a redignificar la lengua de Goethe. Y se pone a escribir y no puede. Y cada vez se va volviendo más oscuro, más impenetrable. Dice Primo Levi que la poesía de Paul Celan parecen los estertores de un agonizante, el grito de un agonizante. Y termina suicidándose, tirándose en el puente Mirabeau en 1971 en París. El silencio. Porque, es decir, ¿qué le hemos hecho al lenguaje? Olvidémonos ya de la literatura. Si la literatura no puede ya refundar significados, ¿qué le hemos hecho a la palabra? Cuando una palabra, vuelvo a citar a Paz, que retoma a un romántico, cuando los significados, las palabras se corrompen, las sociedades se pierden y se prostituyen. ¿Qué sucedió, me pregunto, en la Alemania nazi? ¿A qué grado de degradación de la lengua llegaron para poder producir a estas bestias? ¿A qué grado de demagogia, de falta de significación, de contenidos hemos llevado esta lengua para poder matar como se está matando en este país? Para poder, como dice Pacuina, tener que ver cabezas decapitados en un puente, seres arrojados, desmembrados como bolsas de basura sobre las calles, secuestrados, desaparecidos, tema verdaderamente atroz. Solo los nazis pudieron concebir eso. Paul Celan decía: nos hicieron una tumba en el aire, es decir, borraron nuestras huellas de nuestra presencia en este mundo y en esta tierra. Y eso es lo que están haciendo los criminales y el Estado, porque todavía nos falta ver cuántos de los crímenes no les pertenecen al crimen organizado, sino pertenece al Estado y las policías. Todavía nos falta ese tema, ¿eh? Los están disolviendo no en cámaras de gas, no en hornos crematorios,
pero sí en diésel, en ácidos, los están borrando. Cuando hemos llegado a eso, yo digo, ¿qué puedes decir? No alcanzan las palabras para decir el horror indecible de eso. Lo estamos describiendo, podemos describirlo, pero no podemos decir que reverbera, porque no tiene significado, no hay reverberación. ¿Y cómo refundamos los significados? Esa es la gran pregunta de Celan, que resuena con el grito de Adorno: después de Auschwitz no puede escribirse poesía. Pero Auschwitz no es un asunto de cantidad, es un asunto de calidad, donde un ser humano puede ser sacrificado como es sacrificado muchos de estos seres humanos. No puedes decir nada, no hay sentido ahí, no hay palabra. Y mejor la protesta es porque cualquier palabra lo justificaría. ¿Cómo callar? ¿Cómo levantarse? ¿Cómo ir en una gran procesión, una marcha silenciosa, a decir, el silencio suena, y detrás de este silencio está un hueco que debe ser llenado con sentido, y el sentido solo surge, y donde podría volver a florecer la palabra, es cuando volvamos a tener una sociedad en paz y justa. Por lo menos, si no en la perfección, no hay eso, por lo menos en la decencia. Decía Albert Camus, ahorita le paso el micrófono a Paco Ignacio, no vamos a hacer una sociedad donde los niños no mueran, pero si tenemos la dignidad humana podemos hacer una donde sean muy pocos el número de los niños que mueren asesinados. Un tema cabrón, tema que está en los filos de la significación, que es el peso de la literatura. Ay, se está poniendo espeso, ¿no? Y es que está cabrón. El nivel de horror que ha producido esta sociedad en los últimos 25 años es verdaderamente brutal, por donde quiera que la tomes. No hay cifra, no hay número que se escape. ¿Saben ustedes que tenemos más presos políticos que después del movimiento 68? ¿Conocían ese dato? El momento represivo por antonomasia del México moderno, el Díaz Ordaz de diciembre de 1968, no tenía tantos presos políticos como los que hay ahora en México. Y vas recorriendo los niveles del horror y te aparecen por todas las malditas esquinas, pues, ¿no? Desde las grandes cosas hasta las chiquitas. Suelo dar conferencias en una boca de metro de un grupo de Morena. Sacan sus sillas de su local que tienen ahí en la esquinita de una estación de metro e invaden la salida de un metro en Iztacalco. Y ahí se junta una bola, y entre los que nos juntamos y los que van pasando, que son quizá más interesantes todavía, porque nosotros practicamos la lógica de los conversos, estamos a toda madre, pero hay que agarrar los no conversos. Se arman pláticas, círculos de estudio, etcétera, etcétera. Bueno, han de creer que el gobierno de esta Ciudad de México, elegido democráticamente por una mayoría de un electorado de izquierda, detuvo a uno de los chavos que estaba entregando propaganda de estas conferencias, lo llevó a una delegación y le aplicaron una multa mercantil, porque según el código mercantil no puedes hacer publicidades callejeras. A un acto cultural, a una conferencia. El horror, como les digo, el horror tiene graduaciones, pero esta es casi tan horrorosa como otras, porque es un nivel de coartar la libertad de expresión en una ciudad que se caracterizó por defender a morir, y en cientos de miles de espacios la libertad de expresión, es verdaderamente alucinante. Pero bueno, yo quisiera cambiar de tono, porque como sigamos por ahí, todo el mundo se va a llorar hoy en la noche a su casa. Y no está mal irse a llorar a tu casa de vez en cuando, pero como lo practiques diariamente, es inmovilista, te detiene, te frena, te coloca frente a una pared, te vuelves pelota de frontón. Es tan grande la pared, es tanto el rebote, tan pocas las posibilidades de vulnerarla,
que te condena a la derrota o la prederrota. Y el sistema trabaja sobre la lógica de derrotarte primero aquí y luego aquí, ¿no? Primero convencerte de que son invulnerables, impermeables, incorruptibles, inoxidables, ¿sí? Y luego, ya que te convencieron, decirle, bueno, pues si esto es destino, pues friégate, sonríe, opta por la opción individual, porque la colectiva no existe. Y bueno, cambiando de tono, aunque no de conceptos y de principio y de adhesiones, yo me remitiría a mi filósofo favorito, que es Calimán. Calimán. Sí, pero no han de saber quién es Calimán, chinga. Bueno, Calimán era un personaje el cómic más leído en México en la década de los 60 era Calimán, 1 millón de ejemplares, y la gran radionovela. Calimán es autor de la famosa frase de: cuidado, Solín, el tigre está irritado, es culpa de los gases, si te acercas suficientemente a él, ponle en los ojos los líquido oftálmico. Es chingón, ¿no? Como propuesta. Bien, pues Calimán le decía a Solín, que lo tenía ahí para hacerle el pendejo, Solín el pendejo de Calimán, lo tenía ahí para tirarle rollos y el otro dijera que sí, y le decía: mira, Solín, la conciencia es más sabia que la ciencia. Aplicando este bonito, que lejos de Marx y que cerca de Calimán estamos, pero bueno. Marx, por cierto, filósofo alemán, siglo XIX, sí, bien. Es que hemos perdido el hermano de Groucho. El hermano de Groucho, sí. Que por cierto no ha llegado a la fama por una de las razones más simpáticas de todas, que es que tuvo un hijo con su sirvienta y su amigo Federico Engels, filósofo alemán radicado en Inglaterra, dijo: no, el hijo es mío, y asumió la paternidad. Pero bueno, esto es otra historia que está en una de mis novelas, no tiene nada que ver. Calimán, Solín, la conciencia más sabia que la ciencia. La necesidad de asumir que solo nosotros vamos a poder cambiar esta sociedad. Los marcianos no nos van a pedir ayudar. A lo mejor en un determinado momento del proceso de cambio podemos apelar a la solidaridad con el cine de Hollywood de izquierda, que venga Rita Hayworth a quitarse el guante y lo hagan las comunidades ultraconservadoras panistas, pero fuera de esas alianzas somos nosotros los únicos que vamos a poder cambiar este país. No va a haber colaboración externa. Y nosotros bajo miles de formas, pero el llamado es: pasemos del pasivo al activo, organicémonos. Y organicémonos con toda la carga moral que te da el decir no a la violencia. Y organicémonos de una manera festiva que incluye no solo militar, sino también leer novelas. Y yo diría, después de Auschwitz solo se puede escribir poesía también, que es la provocación a la provocación. ¿No tenemos de nuevo? ¿No te abro de nuevo esa puerta? Vale. Y remataría diciendo que ya. Llevamos 1 hora y ya solo de irnos a fumar. No hay que exagerar. Tirando rollo a los incautos que llegan aquí y se te sientan enfrente. Diría que me da muchísimo gusto estar con Javier. Javier es un referente moral en este país. Y hay referentes políticos, pero me interesan mucho más los referentes morales. Algunas de las razones por las que quiero a López Obrador o Cuauhtémoc Cárdenas no son sus referencias políticas, son sus referencias morales, son cuates que no se han pandeado, que se mantienen en una línea, más allá de sus aciertos políticos y sus errores. Y lo que me hace admirar a los cientos de miles de militantes, millones quizá que hay en estos momentos en el país, en ONGs, en organizaciones de barrio, en sindicatos, en escuelas, es que han asumido lo único que teníamos que asumir, lo que no podíamos dejar de asumir, que es: este es nuestro país y lo vamos a cambiar. Si alguien se tiene que cuidar, somos nosotros, pero más que se cuiden ellos. Muchísimas gracias por estas intervenciones. Abrimos entonces la sesión de preguntas, como dice el Calimán, con serenidad y paciencia. Bien, otra que dijo Calimán. Mucha serenidad. Pero sobre todo, mucha paciencia, la cita completa.
Bueno, hola, gracias. Voy a volver a la parte de la poesía, porque a lo mejor de pronto en la relación violencia-literatura nos estamos circunscribiendo a lo temático. Pareciera que cada vez que se habló de violencia, sobre todo en la parte de narrativa, hablábamos del tema de la violencia, cómo tomamos la violencia como tema. Y al pasarte, Javier, a Paul Celan y sus cuestionamientos, y la polémica con Adorno, que no fue tanto polémica, sino que Adorno leyó a Celan y dijo, caramba, sí se podía hacer poesía, pero de otra manera. Nos vamos a otro problema que tiene que ver también con la relación entre literatura y violencia, y es cómo el propio texto literario habla de la violencia desde el lenguaje, no por el tema del que habla. Esa es una de las grandes propuestas de Paul Celan. Por eso tú puedes leer el Todes Fuge, Fuga de Muerte, quizás el poema más importante de Paul Celan y uno de los más importantes post-Auschwitz, y no entender exactamente de qué está hablando, porque lo temático no es clave, ¿no? Lo temático es algo más. Paul Celan se pregunta, ¿cómo hablar madre en la lengua de tus asesinos? Ese es uno de sus versos que justamente hace alusión a lo que tú decías. Y él dice, no tengo más remedio que escribir en este alemán que es mi lengua madre. No tengo por qué renunciar a mi lengua madre y regalársela a los asesinos de mi madre y dejar de escribir. Y entonces, además de que rompe la sintaxis germana, y ese es uno de sus grandes trabajos sobre el lenguaje, ahí está la violencia, no en el tema, no en el número de muertos, sino cómo hace que el propio lenguaje se violente, transformando la sintaxis alemana. Pero hay un texto, además, que tiene que ver con esto, maravilloso del propio Paul Celan, que además acabo de buscar porque no me lo sé de memoria, a esta altura creo que no sé nada de memoria, que es el discurso que da cuando le dan el premio en la ciudad de Bremen. Y ahí les voy a leer nada más este parrafito que tiene que ver con esto que decían. Dice, accesible, está hablando del Holocausto, por supuesto, y dice, accesible, próximo e intacto, permaneció en medio de las pérdidas el lenguaje. El lenguaje, permaneció intacto a pesar de todo. Pero debió entonces pasar por su propia falta de respuestas, por un mutismo terrible, pasar por las 1000 tinieblas de la palabra que trae la muerte. Él pasó por ahí y no dio palabra alguna para lo que ocurrió, pero atravesó por este suceso, pasó y debió salir a la luz nuevamente, comillas, enriquecido por todo eso. En esta lengua ha intentado, en aquellos años y en los que siguieron, escribir poemas, para hablar, para orientarme, para averiguar dónde me encontraba y hacia dónde quería ir, para crearme la realidad. Pues eso. Bueno, yo voy a hacer un comentario, pero también una pregunta. Y rápidamente, no sé si ustedes conozcan una música que se llama El Movimiento Alterado. El Movimiento Alterado, que su máximo exponente es un cantante que se llama El Commander, que hablan de puras pistolas y drogas y que ellos traen su hammer y que se agarran a las morras. Bueno, total. Y me llamó la atención dos cosas. Una, y esta me gustaría, bueno, no sé si Paco Ignacio sepa de este movimiento. Es una música que el Commander llena palenques de 50,000 personas y él tiene lista de espera para… Es muy famoso. Total que me llamó la atención dos cosas. Bueno, yo estoy temporalmente aquí y rento un cuarto de azotea y me llamó la atención que unas chamaquitas de universidad, que se ven muy inteligentes, estaban, mientras lavaban, estaban escuchando al Commander. Y la otra es que el Commander hace como un mes dijo, ¿saben qué? Ya me voy a retirar porque el gobierno me está cancelando muchas presentaciones, cosa que es raro porque pues nadie llena tantos palenques, ¿no?
Y la pregunta, pues para cualquiera de los dos, es si creen que en realidad el gobierno es el que los está como quitando el movimiento, o ellos mismos, Debe haberse producido un movimiento subterráneo, que lo están proponiendo para subsecretario de Gobernación. Nada, por ridículo y absurdo que suene, en México es imposible. No conozco el fenómeno del Commander. Pues es que uno ya está muy clavado, ¿no? Ya tiene una serie de iconografía construida. Las paredes de mi cuarto difícilmente van a cambiar. Ahí está arriba Palacio, muy contento, y cada vez que lo veo me repito: subámonos patria a caminar, ¿no? Y el viento que habla de libertad, y ya tienes muy hecho. Entonces los referentes van cambiando potentemente. Entonces desconozco, no sé si tú conoces. Yo nací con Timbiriche, güey. No, más que estoy muy correteado, como dije, de peje, cabrón. La terracería. No. Mira, el fenómeno está. Recientemente en el Palenque, en Cuernavaca, hubo una polémica muy fuerte porque iba el Commander, ser monstruoso, y no lo dejaron cantar, ¿no? Y hubo, pues, la típica polémica: ¿dónde está la libertad? ¿No? Porque el Commander no podrá tirar su choro narco. Y yo creo que es el tema de la degradación del lenguaje. Yo creo que él es la expresión de la degradación de un lenguaje y la temperatura de una parte de una sociedad degradada. Si tú oyes al Commander, haz un conteo de cuántas palabras usa. Bueno, nomás, pero haz una palabra. Si maneja 40 palabras como un comentarista de Televisa, o como Adal Ramones, pues ahí se van. Eso es degradar una lengua, ¿no? Y focalizarla sobre estructuras que ya tampoco, que son estructuras de muerte. Y creo que eso habla de los niveles de degradación que nos llevan a la violencia, y que por más buena literatura que haga, no vamos a poder rehacer, porque no sé dónde está el mal, dónde quedó dónde la significación, el tema de Celan ya no embona. Y entonces un tipo de estos puede resonar llenando un estadio, ¿no? Y generando una cultura de la muerte. Bueno, es una contradicción decir cultura de la muerte, porque la cultura es el cultivo, y yo creo que la muerte viene de cultura, de culto, de cultivo, y la muerte no es un cultivo, es la negación de la cultura, ¿no? Bueno, a esos grados estamos. Yo creo que si uno oye lo que se estaba cantando en la República de Weimar antes del ascenso de Hitler, y la violencia que había ya en Weimar, y comparamos con lo que es el Commander y este tipo, vamos a encontrar cosas muy análogas, ¿sí? Muy, muy análogas. Entonces a mí el gran misterio es qué nos está pasando como lengua, porque si no puede convocar un gran poeta a llenar un estadio, como convocaba, Sandra citaba Akhmatova, este hermoso poema de Requiem. Akhmatova llenó, después del exilio al que manda Stalin, vuelve y dice, ya cuando Stalin creía que ya estaba olvidada Akhmatova, 20 años de exilio, llega y dice, voy a leer en el estadio, y lee en el estadio y lo llena como un desafío a la unilateralidad y al crimen de los stalinistas. Y funda la palabra, ¿no? Cuando no hay una Akhmatova, cuando ninguno de los grandes poetas de este país puede llenar un estadio y lo puede llenar el Commander, es que la lengua, los sentidos, los significados están perdidos. No, perdóname, perdóname, yo no sé si tengo una temperatura falsa, mi querido Paco,
Pero lo que yo he recogido de dolor en este país, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el antídoto que le pones al Commander? Y tiene razón. O sea, de alguna manera he estado tocando llaga desde hace 5 años, 6 años, 7 años. Parecen muchos más, carajo. Parecen muchos más. Es mucho. Y tienes razón. Pero no puedes admitir la teoría de la degradación a partir de un pendejo que canta narcocorridos. ¿Sí? Expresa a una parte de este país, a una parte que vive. El narcotráfico no se mueve en el aire. El narcotráfico tiene una base social de sustento. El narcotráfico tiene 1.500 jóvenes en una sola calle en Nuevo León que cobran 50 pesos y les dieron un celular. El narcotráfico tiene admiraciones. La esclava que refulge de oro brilla en ojos de centenares de adolescentes. Pero no. Palacio de Bellas Artes. Los músicos en huelga. La primera gran huelga de los músicos de la Sinfónica Nacional, por razones laborales. Atardecer. Los músicos están metidos dentro de la campana, la sombrilla, el sombrero de Bellas Artes, porque amenaza lluvia. Ahí están todos con sus instrumentos protestando. Un batallón de granaderos rodeándonos, uno ahí de metiche observador, ¿no? Viendo qué está pasando. Pasa a lo lejos el director de la orquesta. Los músicos lo llaman. El director sabe que si se va con ellos le va a costar la chamba. Él es un empleado de confianza, no está sindicalizado. Aún así, duda y se acerca. ¿Sí? Empieza a llover. Los granaderos calan visera, levantan casco, una masa azul ahí, esperando para comernos, ¿no? La lluvia. Las Marías que había en torno al Palacio de Bellas Artes, y si las recuerdan, hacían aquellas muñequitas preciosas que tenían 2 moños, uno en cada lado de la trenza, ¿no? Se recogen a causa de la lluvia en el palacio. Bajo la visera del palacio, 120 músicos, el director, uno que estaba de mirón, y unas 50 Marías que se sientan en el suelo en medio de los músicos, ahí en las esquinitas. Y de repente le dicen al director, maestro, y el director entiende. Los directores de orquesta son seres maravillosos, son como Merlín, tienen una pinche varita, los cabrones, y se saca una varita, ¿no? Mágica, que la traía ahí, y yo siempre quise tener una varita mágica, a decir, tú chinga tu madre, ¿no? La mía era con intenciones malignas, la de él con intenciones benévolas, creadoras, y le ponen un arriate de manzanas o de fruta, se trepa con dificultades, balanceándose, ¿sí? Hace así y se golpea en el reloj, pam, 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 para concertar a la orquesta. Y de repente, la obertura de Tannhäuser, a su madre. Y entonces yo, absolutamente conmovido por la atmósfera, los granaderos, la raza respondiendo así, la música que sonaba como nunca, volteo a ver a las Marías. Y las Marías están fascinadas, con la boca semiabierta, oyendo una música que además es extraordinariamente potente, conmovedora, convocadora, ¿sí? Bien, esa misma música fue la música que los nazis usaron en todos sus pinches conciertos malignos, ¿no? Etcétera. Pero aquí, tomada y en este contexto, se volvía verdaderamente mágica. ¿Qué chingados el Commander, hombre? Tenemos que construir una sociedad en que las Marías oigan Tannhäuser, y podemos, es viable, yo lo vi. ¿Había una pregunta por allá? Bueno, buenas noches. Es una pregunta y un comentario. Primero el comentario. Las narrativas de la violencia siempre tienen que ver con un conflicto, siempre parten con un conflicto.
de la negación de un conflicto o del reconocimiento de un conflicto, que es de pronto lo que no se ha resaltado tanto, ¿no? Y uno de esos tantos conflictos puede ser el de la construcción de la nación. Y a propósito de el conflicto de la construcción de la nación que va a generar tantas violencias en el mundo, solo se ha mencionado el del holocausto nazi, que bien lo conocemos porque la literatura es un privilegio de los que podemos acceder a ella, pero también de los que pueden escribir. Entonces conocemos a los privilegiados sobrevivientes del holocausto porque pudieron escribir sus experiencias. Pero en el conflicto de la construcción de esa nación, que tanta violencia genera, no se habla de la violencia que genera la construcción de la nación en México, o en Colombia, o en Argentina, o en Chile. Entonces, quizás no la conozcamos porque hay otro tipo de violencia allí y puede ser la violencia de las voces silenciadas. Y tiene un propósito, no es algo, digamos que se dé sin ningún propósito, ¿no? Y es que la construcción de la nación precisamente va a homogenizar y hay muchas voces que no vamos a poder escuchar. Entonces, digamos que es importante destacar el asunto de la literatura también como un privilegio, no solamente del que escribe, sino de quienes tenemos el privilegio de acceder. Uno, eso. Y pues también digamos que esa subvalorización de la literatura como fuente, ¿sí? Como fuente incluso al interior de las ciencias sociales. Sí, a veces la literatura no se valida. Por ejemplo, en la ciencia política, la literatura no es una fuente válida. Y si no se valora la literatura, pues mucho menos la memoria. Y la memoria se podría reconstruir a través de esos poemas, ¿no? Incluso de lo que se hablaba en la mañana de hoy. Entonces, en ese sentido, ¿cómo no violentar a esas voces que unas son silenciadas, pero las otras que logran hablar mediante poemas ya no son importantes, ya no construyen el discurso de la nación, ya no hacen parte? Y la otra pregunta es alrededor de, digamos que hay debates históricamente no canalizados y hay, digamos, ideas que históricamente nunca van a encontrarse. ¿Cómo pensarnos canalizar ese tipo de conflictos sin tener que acceder a la violencia? Porque ha sido la historia de nuestras naciones latinoamericanas. El conflicto se canaliza mediante la violencia, digamos, de manera general, y hay ideas que nunca se van a encontrar. Entonces, ¿cómo pensarnos canalizar esos conflictos para no derivar en las violencias que, digamos, nos tienen hoy ubicados en el lugar donde estamos? Gracias. Se va a responder esta pregunta y vamos a cerrar ya. Toda generalización en principio es mentira. Escríbelo en un papel, toda generalización es mentira y ponlo enfrente de tu computador. El hecho de que la literatura sea minoritaria en términos de los que la producen y los que acceden a ella, no la descalifica ni la recalifica, la sitúa. El ping-pong es más minoritario que la literatura, compañeros. Lamento informarles. ¿Sí? El dominó, que es una de las bellas artes, es más minoritario que la literatura, a pesar de los jarochos que intentan mantenerlo como tradición histórica. O sea, el carácter minoritario de la literatura no tiene implicaciones secundarias, es un hecho. Hay menos, debería haber más, podría haber muchos más, pero tampoco lo puede establecer en términos de obligación. Cuando los promotores de la lectura llamamos a que se lea más, no llamamos a que se lea obligatoriamente, llamamos a que todos puedan leer, tengan accesos. Haya los niveles de educación, de información, de circulación del libro para que puedan leer.
no llamamos a la obligación de la lectura, ¿sí? Su carácter además minoritario es muy curioso, porque produciéndose en un país donde con suerte un libro vende 20,000 ejemplares, con mucha suerte 200,000, ¿no? Con muchísima suerte 200,000, pues los efectos de eco son limitados. Ni madres, los efectos de eco son tremendos. Cada vez que alguien lee, cuenta, cada vez que alguien cuenta, remite, cada vez que alguien remite, busca, y se va creando un fermento y un fenómeno. El que las ciencias sociales no validen la literatura como fuente es un acto de suicidio absoluto. Perderte un material que está ahí como registro, con un poder inmenso. ¿Podrían hoy las ciencias sociales de México estudiar el fenómeno de la guerra sucia en Guerrero sin contar con Montemayor y Guerra en el Paraíso? Es imposible, imposible, ¿sí? Y bueno, uso un ejemplo, podríamos usar 15,000 más. En ese sentido, el fenómeno de la literatura goza en México, a pesar de las apariencias, de excelente salud y creciente salud. Habrá que hacerlo crecer muchísimo más, porque una sociedad ilustrada es una sociedad de pensamiento crítico, ¿sí? Porque leer libera, ¿sí? Inclusive a los que leen con propósitos malignos, como los miembros del Fondo Monetario Internacional que leen informes, que se chinguen, son informes todos aburridísimos y culerísimos, órale, que lo sufran. Es el castigo por ser ojete en la vida diaria, el tener que leer esa mierda, o tener que leerte completo el discurso de Videgaray y subrayarlo, ni pedo, chíngate, güey, ¿no? Justo castigo a tu perversión. Y ya. Bueno, tengo entendido que van a subir al podio los doctores Vital y Trigo para formar clausura a estas primeras jornadas de violencia y literatura todavía.